El mundo que no debía estar vivo. Imagina un planeta incandescente, apenas formado, una esfera de roca ardiente suspendida en el vacío. Su superficie, desgarrada por impactos colosales, su cielo, un mar turbulento de gases tóxicos. Rayos cruzaban firmamentos negros y fragmentos del antiguo sistema solar caían como lluvia de fuego. Ese mundo era la Tierra, y parecía destinada a permanecer muerta para siempre. Hace más de 4.500 millones de años, nuestro planeta era cualquier cosa excepto un hogar. Nada respiraba, nada se movía por voluntad propia. No había bosques ni océanos azules ni aromas de vida, solo piedra febril, vapor sofocante y un silencio eterno, interrumpido únicamente por las explosiones de los asteroides que aún la moldeaban. Las rocas se derretían, los suelos se resquebrajaban bajo mares de lava. La luz del sol, un sol joven, todavía débil, apenas alcanzaba a atravesar la atmósfera sofocante, cargada de metano, dióxido de carbono, vapor y compuestos agresivos de azufre. No existía oxígeno libre. Respirar aquel aire sería lo mismo que morir en un instante. La luna, recién nacida también, orbitaba tan cerca que parecía rozar la superficie con sus cráteres. Su influencia convertía los días en ciclos frenéticos, apenas 10 horas de duración. La gravedad lunar levantaba mareas descomunales, olas de decenas y hasta cientos de metros que azotaban costas embrionarias y devoraban tierra como bestias desatadas. En un rincón del cosmos, ese planeta fulgurante era solo una tentativa incierta. Un laboratorio brutal donde la química danzaba con el azar. Un lugar donde la vida, de haber aparecido, estaría condenada de inmediato. Y, sin embargo, sucedió. Con el paso de millones de años, la corteza se enfrió. Las tormentas se hicieron menos feroces. Las nubes, hasta entonces perpetuas, empezaron a liberar sus aguas calientes sobre el paisaje. Lo que antes era vapor se transformó en lluvia interminable. El planeta se llenó de charcas fervientes, lagos incandescentes y mares primitivos cargados de minerales. Eran pozas ácidas, saladas y casi hirvientes. Auténticos calderos geotérmicos. Pero justamente allí, en esa hostilidad absoluta, ocurrió uno de los mayores milagros de la historia del universo. Entre moléculas errantes, descargas eléctricas y minerales catalíticos, aparecieron los primeros organismos. No tenían pulmones, ni ojos, ni piel, no se movían. Ni siquiera sabían dividirse con eficacia. Eran diminutas estructuras químicas bordeando la definición misma de vida. Pero estaban allí. Y con ellos, toda la historia comenzó. Durante más de 1.500 millones de años, la Tierra fue un planeta cubierto por una fina película viviente. No había árboles, ni animales, ni criaturas visibles. Solo colonias microscópicas aferradas al fondo de mares turbios, organizadas en láminas pegajosas y delgadas como un susurro. Necesitaban un sustrato sólido para sobrevivir. Rocas, sedimentos, incrustaciones minerales. No podían nadar, no podían flotar, solo aferrarse. En aquellos océanos espesos apenas penetraba la luz. La atmósfera, densa como un muro, bloqueaba los rayos solares. La vida habitaba apenas los primeros 20 metros bajo la superficie. Más allá comenzaba la oscuridad eterna. Eran seres anaeróbicos, no respiraban oxígeno. Usaban otras rutas químicas para obtener energía. Todavía no existía el azul del cielo. Todavía no existían pulmones capaces de llenarse de aire. Pero el mundo había cambiado para siempre. Uno de los pocos rastros visibles que dejó esa vida primitiva fueron los estromatolitos, estructuras calcáreas, levantadas lentamente por diminutas comunidades microbianas.
formaciones que todavía pueden verse hoy y que son uno de los monumentos más antiguos del planeta. Silenciosos testigos de una era donde la vida era tan frágil que bastaba un simple cambio químico para borrarla. Con el tiempo nacieron organismos capaces de un acto revolucionario. Fotosíntesis con liberación de oxígeno. Seres diminutos, pero dotados de un poder gigantesco. Ese nuevo metabolismo transformó sus células en fábricas de aire. Y así, molécula a molécula, comenzó a liberarse oxígeno al océano y a la atmósfera. Lo que parecía una bendición fue, en realidad, una catástrofe. El oxígeno, para la antigua vida, era veneno. Las formas que no podían soportarlo murieron sin dejar casi rastro fósil. Fue el primer gran exterminio, la gran catástrofe oxigénica. Y para coronar la tragedia, el metano, uno de los gases responsables del calor, se oxidó y desapareció. El planeta se enfrió brutalmente. Los mares se congelaron. Los glaciares llegaron hasta el Ecuador. La Tierra se convirtió en una esfera blanca y silenciosa, envuelta en hielo durante cientos de millones de años. Pero ni así la vida se rindió. Oculta bajo superficies heladas, en aguas profundas y regiones volcánicas, sobrevivió. Esperó, mutó, y cuando el hielo retrocedió, volvió a expandirse. Porque la vida, una vez nacida, se aferra incluso al borde del abismo. El planeta había pasado de océanos de fuego a desiertos de hielo, pero lo más extraordinario aún no había llegado. Un día, que no fue un día, sino un intervalo de eras, el sol calentó con más fuerza, la atmósfera cambió, los mares se derritieron, y desde ese tenue horizonte de esperanza surgió algo inimaginable, la vida compleja. Células organizadas, cuerpos, estructuras, garras, corazas, dientes, mundos submarinos llenos de presas y depredadores. Todo a partir de una película microscópica que nació en mares hirvientes. Todo a partir de casi nada. La historia que conoceremos ahora es la odisea de esa vida. Cómo creció, cómo se multiplicó, cuántas veces estuvo a punto de desaparecer. Y cómo finalmente llegó a moldear continentes, atmósfera y destino. Porque la Tierra antes de los dinosaurios era un lugar inimaginable. Y durante miles de millones de años, solo una verdad reinaba. Vivir era una improbable victoria. Del fuego al hielo, el surgimiento de los mares y el primer respiro de la vida. Cuando la corteza se estabilizó y el planeta dejó de arder como un sol caído, comenzó una transformación lenta y majestuosa. Lo que al principio eran nubes de vapor tóxico se convirtió en tormentas eternas. Durante millones de años, el cielo descargó lluvias abrasadoras que golpeaban la roca hasta fragmentarla y enfriarla. Las gotas caían sobre superficies rojizas y negras, se acumulaban en grietas profundas y formaban los primeros océanos líquidos. No eran mares azules, eran calderas químicas, saturadas de sales, hierro, azufre, fósforo y minerales pesados, con temperaturas cercanas a la ebullición. El aire seguía siendo irrespirable, apenas una mezcla densa de gases volcánicos, dominada por dióxido de carbono y vapores sulfurosos. Pero bajo aquella furia primordial, en charcos volcánicos, fumarolas submarinas y pozas hirvientes, la vida encontró su refugio. Los primeros seres que habitaron la Tierra no tenían ojos, ni huesos, ni pulmones. Eran estructuras celulares simples, capaces apenas de dividirse y reaccionar ante cambios químicos. Vivían adheridas a rocas y sedimentos como alfombras invisibles. Esas primitivas comunidades se alimentaban de reacciones químicas y de una luz solar débil y rojiza. Y aunque su presencia era casi imperceptible, su impacto sería gigantesco. Ellas fueron las arquitectas del mundo. Durante miles de millones de años,
Esos seres moldearon los océanos, producían compuestos, liberaban gases, fijaban minerales. Nada era rápido, nada era espectacular. Pero cada reacción, cada célula, cada mínima división cerraba una larga ecuación evolutiva. Para nosotros, criaturas de instantes, ese proceso parece eterno. Pero para la Tierra fue solo un suspiro inicial. Luego llegó la gran revolución silenciosa. Algunas de aquellas células aprendieron a transformar la energía del Sol en alimento, liberando oxígeno como desecho. Un acto que, con el tiempo, volvería el planeta habitable, pero que al principio fue un veneno devastador. El oxígeno oxidó minerales, destruyó antiguos ambientes químicos y extinguió incontables formas de vida. Lo que había sido hogar para millones de generaciones microbianas se volvió tóxico. Colonias enteras desaparecieron, dejando apenas trazas minerales como testigos de su existencia. Fue el primer genocidio planetario. Uno tan profundo que cambió la química de los océanos, la atmósfera y el destino futuro de la biosfera. Cuando las aguas se saturaron de oxígeno, las nubes de metano se disiparon. Y con el metano, potente gas de efecto invernadero, se fue también el calor. El planeta entero comenzó a enfriarse. Nieblas heladas cubrieron mares y continentes. Las temperaturas cayeron hasta convertir la Tierra en una bola de hielo, atrapada en el gran glaciar global. Los glaciares alcanzaron el Ecuador. Los mares se congelaron desde la superficie hasta profundidades imposibles. El mundo entero quedó enterrado bajo un silencio blanco. Siglos de oscuridad, mileniarios inviernos, eras donde parecía que la vida misma renunciaba. Y aún así, sobrevivió. Bajo los hielos, cerca de volcanes submarinos, en fisuras calientes cargadas de minerales, células resistentes siguieron reproduciéndose, mutando, esperando. Porque incluso en la muerte más extensa, la vida encuentra resquicios por donde filtrarse. Cuando el sol maduró y empezó a brillar con más fuerza, los hielos se retiraron. La atmósfera se enriqueció lentamente con oxígeno. Los mares recobraron su fluidez y claridad. Las zonas costeras se llenaron de organismos que capturaban luz y la convertían en energía. Los océanos se poblaron como nunca antes. Especies nuevas surgían a un ritmo que nuestra mente apenas puede concebir. Y entre todas ellas comenzó a formarse algo asombroso. Células con núcleos, estructuras internas, identidad. Fue uno de los saltos más decisivos en la historia de la vida. La aparición de células complejas inauguró una era de posibilidades infinitas. Formas variadas, cuerpos diferenciados, órganos especializados. Donde antes solo había microbios inmóviles, empezaron a aparecer criaturas capaces de moverse, sentir y defenderse. El mundo terrestre seguía árido, rojizo y desnudo. El cielo se teñía de tonos metálicos al amanecer. Los vientos arrastraban polvo y arenas donde aún no podía crecer nada. Pero en los mares se estaba fraguando una revolución que cambiaría la Tierra para siempre. Una revolución que pronto haría temblar los cimientos de la evolución. Un estallido tan violento y creativo que la ciencia moderna lo llama la explosión cámbrica. El despertar de formas increíbles, criaturas con dientes y corazas, depredadores y presas, ciclos alimentarios, competencia, selección y muerte. En solo unos cuantos millones de años, el océano pasó de ser un refugio tranquilo a un campo de batalla. Y la vida, obligada a luchar por su existencia, se volvió más compleja, más rápida, más ingeniosa. Así empezó la verdadera historia de la biosfera. La historia de cómo la evolución, empujada por la necesidad de sobrevivir, construyó cada ojo, cada aleta, cada hoja, cada pulmón.
El hielo había retrocedido, la oscuridad se había desvanecido, y un nuevo mundo estaba a punto de nacer. Un mundo lleno de criaturas inimaginables. Un mundo que, por primera vez, estaba vivo de verdad. Cuando el hielo empezó a retirarse y los mares recuperaron su profundidad líquida, el planeta abrió los ojos a una nueva era. Una era vasta, lenta y silenciosa que se extendió durante más de 2000 millones de años, el Proterozoico. Fue un periodo sin praderas, sin bosques, sin huellas de pasos sobre el suelo. Porque la Tierra, vista desde arriba, era una mezcla de continentes desnudos y rocas erosionadas por vientos interminables. Ni un árbol, ni una brizna de hierba. Solo cordilleras jóvenes, valles polvorientos, arenas rojizas y hielo. Mucho hielo. Pero bajo el vacío de la superficie, en las aguas costeras y los mares poco profundos, la vida tomó un nuevo impulso. El oxígeno liberado por los organismos fotosintéticos transformó lentamente la atmósfera. Lo que antes era un cielo opaco y mortal empezó a llenarse de un gas que, sin saberlo, preparaba el camino para futuros pulmones. Cada molécula de oxígeno era una llave hacia un mañana desconocido. Pero la Tierra no se rindió al calor tan rápido. Después de los primeros deshielos, nuevos frentes glaciales se abatieron sobre el planeta. Hubo eras donde los glaciares volvieron a avanzar hasta latitudes tropicales, donde océanos enteros quedaron atrapados bajo costras de hielo. La vida sobrevivió siempre en los márgenes, cerca de volcanes submarinos, en capas de agua donde el hielo aún no alcanzaba, en respiraderos cargados de minerales metálicos. La vida resistía porque no sabía otra cosa. Mientras tanto, en el interior de la corteza pasaba algo igual de trascendental. Los continentes se formaban, chocaban y se fragmentaban. Los minerales se ordenaban en vetas, las rocas cristalizaban. Las primeras montañas se levantaban y se derrumbaban, como si el planeta ensayara su forma definitiva. Grandes masas continentales, precursoras de los mundos que conocemos, emergían y se hundían, arrastradas por fuerzas titánicas de placas tectónicas. El mapa cambiaba constantemente. Cada línea costera, cada bahía, cada cordillera era un borrador. La Tierra estaba intentando aprender a ser tierra. Mientras la superficie permanecía desnuda, el océano se convertía en laboratorio de complejidad. Las células simples, que hasta entonces habían dominado solas, comenzaron a fusionarse, cooperar y transformar su estructura interna. Aparecieron las células eucariotas, con núcleo y orgánulos, capaces de almacenar información, regular procesos y desarrollar tejidos. Fue uno de los saltos evolutivos más importantes de todos los tiempos. Sin él, jamás habrían existido plantas, hongos, animales, ni nosotros. Luego surgieron organismos multicelulares, grandes, blandos, sin esqueletos, con formas casi abstractas. Eran los habitantes del Ediacárico. Parecían medusas inmóviles, alfombras ondulantes, discos, tallos y hojas vivas. Criaturas pacíficas, diseñadas para un mundo sin depredadores. No necesitaban dientes, ni garras, ni corazas. Su estrategia era simple: dejarse mecer por corrientes marinas y alimentarse de diminutas partículas orgánicas en suspensión. Y durante decenas de millones de años funcionó. Pero el equilibrio nunca es eterno. Al final del Ediacárico surgieron seres capaces de nadar, cazar, morder, los primeros depredadores de la historia. Nacieron bocas, aparecieron mandíbulas primarias. Los cuerpos se fortalecieron. La biomecánica evolucionó. La vida dejó de ser una sinfonía tranquila y se convirtió en una carrera armamentística. Los organismos blandos y frágiles que habían reinado durante tanto tiempo no estaban preparados.
No podían escapar, no podían luchar, no podían esconderse. Se extinguieron en silencio, como si la Tierra hubiese pasado la página. Pero aquel suceso, por devastador que fue, preparó el terreno para algo aún más colosal. Los nuevos ecosistemas marinos se volvieron densos, vibrantes, competitivos. Aparecieron clases y órdenes biológicos que hoy son los pilares de toda la vida compleja, ancestros de artrópodos, moluscos, peces, vertebrados. Los mares se llenaron de formas cada vez más avanzadas. Algunas tenían corazas minerales, otras extremidades articuladas, otras tentáculos, ojos compuestos, espinas, placas endurecidas. La evolución por primera vez aceleró y comenzó a escribir la historia de la supervivencia. Mientras tanto, la superficie terrestre seguía siendo territorio prohibido. Solo rocas, polvo y viento. Ninguna criatura de aquella era podría haber vivido fuera del mar ni siquiera un instante. Las temperaturas extremas, la falta de humedad, la radiación solar y la inexistencia de suelo fértil hacían de la tierra firme un infierno silencioso. Pero algo empezó a cambiar. Las primeras colonias microscópicas pudieron crecer en zonas húmedas, líneas de costa, charcas intermareales, bordes de ríos primitivos. Se alimentaban de la luz y morían con rapidez, desintegrándose sobre la roca. Pero al hacerlo creaban un sedimento orgánico, una capa primitiva de suelo, un tapiz donde otras formas de vida podían asentarse. Fue el primer paso para conquistar la superficie, y aunque pasarían cientos de millones de años antes de ver hojas, tallos y raíces en tierra firme, aquel minúsculo gesto cambió el destino del planeta. Porque la Tierra ya no era un mundo muerto envuelto en hielo y gases, era un mundo que maduraba, un mundo que se preparaba. Algo enorme iba a suceder, algo que transformaría para siempre la historia natural. El océano, ese manto oscuro y misterioso, estaba a punto de estallar en creatividad biológica. Nuevas criaturas surgirían como relámpagos, anatomías jamás vistas, monstruos y maravillas. Era el umbral de un acontecimiento brutal y magnífico que marcaría el comienzo de la vida visible, tal como hoy la conocemos. La explosión estaba cerca. La era cámbrica había llegado. El día en que la vida despertó. La explosión cámbrica. Hace aproximadamente 540 millones de años, el planeta vivió un giro tan radical que ninguna otra etapa de la historia biológica puede compararse con él. No fue una transición lenta, no fue una mejora gradual, fue una explosión, un estallido evolutivo tan abrupto y abundante que la ciencia moderna lo recuerda con un nombre casi mítico, la explosión cámbrica. En apenas unos pocos millones de años, un instante, si lo medimos con la escala geológica, los océanos se llenaron de criaturas complejas, diversas, violentas, innovadoras. Aparecieron cuerpos articulados, ojos sofisticados, dientes, corazas, espinas defensivas, músculos eficientes. Se multiplicaron las formas, los colores, los tamaños. Y el mundo submarino, hasta entonces pacífico y casi inmóvil, se convirtió en un terreno de caza. Los fósiles que nos llegan de aquella época parecen pertenecer a otro planeta. Estructuras extravagantes, ojos facetados como linternas líquidas, pinzas, mandíbulas, aletas, caparazones de minerales brillantes. Cada ser parecía una obra experimental de la evolución. Por primera vez, los mares fueron escenario de estrategias, huida, emboscada, rapidez, camuflaje, fuerza. La naturaleza descubrió que sobrevivir era una ciencia, y las reglas del juego cambiaron para siempre. Entre los habitantes emblemáticos del Cámbrico se encontraba el Anomalocaris, una criatura de casi 1 metro de longitud, gigante para su tiempo,
con aletas ondulantes, ojos enormes y una boca circular rodeada de placas dentadas. Era un depredador implacable, capaz de arrasar con trilobites, romper exoesqueletos y dominar las aguas. Los trilobites, a su vez, fueron los primeros arquitectos de armaduras minerales. Sus cuerpos segmentados y protegidos son testimonio del terror ancestral que vivió el océano. Eran presas y también guerreros, porque el Cámbrico fue un duelo abierto entre víctima y cazador. Antes de esta era, la vida era blanda, sin rigidez, sin herramientas para atacar o defenderse. Pero la llegada del peligro lo cambió todo. Cuando la muerte se volvió real, la selección natural se convirtió en un motor indomable. Los organismos que sobrevivían no solo vivían, se adaptaban. Surgieron caparazones, mandíbulas, garras, placas endurecidas, pigmentos que oscurecían la piel para confundir a los enemigos, cuerpos más aerodinámicos, maniobras más veloces. La vida entró en su primera carrera armamentística. En este nuevo teatro de competencia también apareció algo profundamente trascendental: los primeros antepasados de los vertebrados. Criaturas diminutas como Hyquixtis y Picaya, con estructuras musculares y una nótica, una vara flexible que recorría su cuerpo y que un día sería columna vertebral. Eran seres discretos, sin pretensiones, pero dentro de ellos ya estaba el plano original de todos los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos posteriores. Eran la promesa del futuro. Eran nuestros ancestros remotos. Otro hallazgo crucial de ese periodo son las primeras huellas de vida terrestre. Depósitos microscópicos, restos mineralizados y patrones de erosión orgánica revelan que grupos de algas y microorganismos comenzaron a conquistar los bordes costeros. Morían rápido, se secaban, pero dejaban tras de sí materia fértil. Fueron los primeros agricultores involuntarios de la tierra. Sobre su cuerpo muerto, sobre su polvo orgánico, se construirían los suelos del mañana. La explosión cámbrica no solo produjo formas nuevas, también produjo ecosistemas completos. Por primera vez hubo cadenas alimenticias, superdepredadores, capas intermedias, consumidores primarios y un tapiz de organismos microscópicos que sostenían todo desde abajo. La vida dejó definitivamente de ser un simple fenómeno químico. Se convirtió en una relación compleja, competitiva y profundamente creativa. Los mares dejaron de ser refugios y se transformaron en arenas. El miedo, la necesidad y la oportunidad hicieron de la evolución un escultor obsesivo. Cada ataque perfeccionaba una defensa. Cada huida perfeccionaba la agilidad. Cada extinción abría espacio para la innovación. Podemos imaginar aquel mundo como un acuario alienígena. Medusas con armaduras, gusanos acorazados, seres con ojos compuestos, criaturas con extremidades articuladas y esqueletos externos, cazadores que se impulsaban como flechas, presas que excavaban en el sedimento, formas de vida aún indescifrables. En medio de aquella frenética sinfonía biológica, la Tierra dejó de ser un desierto rocoso con mares turbios. Se convirtió en un planeta diseñado para experimentar. Y la vida, por primera vez, sabía moverse, perseguir, desgarrar, ocultarse y planear. La explosión cámbrica fue el amanecer biológico, el punto donde la evolución aceleró de tal manera que nunca volvería a ser lenta. El inicio de todo aquello que hoy reconocemos como animal, planta, organismo. Fue el origen del ojo que mira, de la mandíbula que mastica, de la piel que protege, de la sangre que transporta energía. Fue el primer rugido de la naturaleza, un rugido que anunció al universo que la Tierra había despertado y que la vida había aprendido la lección más importante de todas: sobrevivir
es cambiar. Tras la explosión de formas del Cámbrico, la vida ya no era un experimento incierto, era un imperio submarino. Los océanos rebosaban especies, depredadores rápidos, presas blindadas, gusanos segmentados, criaturas filtradoras, pequeños vertebrados. El mundo, por primera vez, era diverso, pero esa abundancia tendría un precio. El equilibrio se rompería una y otra vez, con violencia. Durante el Ordovícico, hace unos 480 millones de años, los mares subieron de nivel, inundando continentes enteros. La Tierra era un planeta azul, lleno de vida en cada rincón donde el agua pudiera tocar la luz. Se desarrollaron arrecifes inmensos, jardines submarinos de esponjas, moluscos, corales. Los trilobites prosperaban, y las primeras especies de peces sin mandíbulas patrullaban las aguas turbias. Pero nada en la evolución es eterno. Un descenso brusco de dióxido de carbono, glaciaciones repentinas y cambios del nivel del mar provocaron uno de los primeros grandes eventos de extinción masiva. Miles de especies desaparecieron. Los océanos retrocedieron, estrangulando ecosistemas enteros. La vida aprendió una lección cruel. Aquello que la naturaleza da también puede arrebatárselo sin aviso. Con la llegada del Silúrico, hace unos 440 millones de años, los mares volvieron a crecer y el clima se estabilizó. Vida nueva llenó los espacios vacíos. Los peces desarrollaron estructuras óseas primitivas, placas defensivas y aletas más eficaces. Era un tiempo de innovación constante. Pero mientras las aguas vibraban de movimiento, la superficie de los continentes seguía siendo un reino árido. Rocas desnudas, desiertos minerales, viento inclemente. El sol caía directo, impiadoso, sobre un suelo sin sombra ni humedad. Y sin embargo, algo empezó a cambiar. En las zonas intermareales, donde el océano subía y bajaba como un latido, pequeñas comunidades de algas y microorganismos colonizaban grietas húmedas. Vivían solo horas. Morían desecadas por el viento y la radiación. Pero al descomponerse, dejaban un polvo orgánico sobre la roca. Ese polvo, acumulado generación tras generación, se convirtió en un primitivo suelo. Un tapiz microscópico que retenía agua y minerales. Una invitación silenciosa. Y la vida la aceptó. Primero fueron briófitas ancestrales, plantas diminutas, sin raíces profundas, adheridas al suelo como manchas verdes. Luego surgieron organismos un poco más altos, con tallos simples, capaces de transportar fluidos y crecer verticalmente. Eran los primeros colonos de la superficie terrestre. Sus cuerpos frágiles absorbían dióxido de carbono y liberaban oxígeno directamente al aire. Cambiarían el clima, las rocas y el futuro. Mientras tanto, en los mares, otro linaje se preparaba para conquistar tierra firme: los artrópodos. Descendientes de trilobites y otros ancestros acorazados, desarrollaron patas articuladas y cuerpos segmentados que les permitían arrastrarse fuera del agua por breves momentos. Las mareas los empujaban a la orilla, donde buscaban alimento en arena húmeda y charcos temporales. Al principio, solo podían sobrevivir pocos minutos. Sus cuerpos se secaban, sus branquias colapsaban. Pero lentamente, imperceptiblemente, la evolución fue dando respuestas: placas más firmes, cutículas que limitaban la pérdida de agua, estructuras que filtraban el aire húmedo. Eran pasos minúsculos hacia un destino gigantesco. Para nosotros, criaturas terrestres, caminar sobre el suelo parece natural. Pero en aquel tiempo, poner una pata, aunque fuese torpe, sobre tierra firme, era un acto de audacia absoluta. La superficie no perdonaba. La radiación solar quemaba tejidos delicados. La deshidratación era mortal. No había refugios ni sombras.
ni vegetación, solo roca desnuda y viento. Pero cada intento dejaba una huella, cada fracaso un aprendizaje. La evolución probaba, insistía, volvía a intentarlo. Al mismo tiempo, las primeras raíces primitivas comenzaron a fracturar la roca, disolver minerales y liberar nutrientes. La tierra lentamente empezó a cubrirse de verde, apenas pigmentos, apenas manchas sobre piedra. Pero eran las semillas del futuro. Las plantas transformaron el clima. Los niveles atmosféricos de oxígeno crecieron. Las nubes se volvieron más estables. Las lluvias más frecuentes. Lo que antes era piedra seca empezó a retener humedad, a formarse en suelo fértil. Con él llegó la posibilidad de un ecosistema terrestre. El ordovícico y el silúrico no dieron árboles ni bosques, pero sí ofrecieron la llave de la colonización continental: oxígeno respirable, suelos incipientes, costas habitables, cuerpos preparados para explorar. Ese lento y silencioso avance, milímetro a milímetro, hoja a hoja, pata tras pata, cambiaría para siempre la relación de la vida con el planeta. Porque en el borde de cada charca, en cada grieta húmeda y sobre cada piedra manchada de verde, la historia repetía el mismo mensaje. La vida siempre avanza, siempre empuja, siempre busca un nuevo lugar al que pertenecer. Y pronto lo encontrará, con más fuerza, con cuerpos gigantes, con el pulmón lleno de aire. El mundo estaba a punto de ver criaturas caminando de verdad, y la tierra, finalmente, dejaría de ser solo mar. Hace alrededor de 400 millones de años, el planeta experimentó una transformación tan profunda que cambió su rostro para siempre. Tras millones de años de costas desnudas, grietas húmedas y piedras teñidas de verde, llegó el momento de la expansión vegetal. El Devónico es recordado como la era de los bosques. Fue un periodo donde la vida dejó de ser apenas una película sobre rocas y se convirtió en un continente viviente. La tierra empezó a respirar. Las primeras plantas terrestres, antes simples tallos verdes y briófitas frágiles, desarrollaron algo revolucionario: sistemas vasculares, conductos internos capaces de transportar agua, minerales y nutrientes desde el suelo hasta las hojas. Ese avance abrió la puerta al crecimiento vertical, y con él nacieron los árboles. Sus troncos se endurecieron con lignina, sus raíces perforaban la roca, sus ramas atrapaban la luz del sol. Los ríos comenzaron a serpentear entre bosques primitivos. Las montañas, por primera vez, se vistieron de verde. Los suelos se espesaron con materia orgánica, musgos, hojas muertas, semillas. El aire se llenó de más oxígeno que nunca. Las lluvias se volvieron abundantes. El clima entero del planeta se suavizó bajo la sombra de millones de copas vegetales. La tierra dejó de ser piedra desnuda. Se convirtió en hogar. Mientras la superficie florecía, los mares vivían sus propias revoluciones. Los peces, antes criaturas simples con esqueletos cartilaginosos, comenzaron a diversificarse de manera sorprendente. Aparecieron mandíbulas fuertes, dientes afilados, escamas endurecidas y extremidades primitivas. Los mares devónicos estaban llenos de depredadores colosales, tiburones ancestrales, peces acorazados y gigantes como Dunkleosteus, una bestia capaz de triturar conchas y huesos con su mandíbula blindada. Las primeras rayas, los primeros peces con aletas lobuladas, los primeros experimentos anatómicos del futuro. Pero en medio de ese tumulto salino, algo mucho más importante estaba gestándose. Un pequeño linaje de peces desarrolló un rasgo inesperado. Aletas con huesos internos articulados,
estructuras robustas que les permitían impulsarse sobre el fondo lodoso, elevarse, arrastrarse torpemente en charcas sin agua. Su fisiología cambió. Branquias complementadas por pulmones rudimentarios capaces de capturar oxígeno del aire. Sangre y tejidos adaptados a sobrevivir fuera del agua durante minutos, luego horas. Eran los primeros exploradores anfibios, y sus nombres hoy tienen un aura legendaria: Tiktaalik, Acantostega y Chtiyostega. Los fósiles revelan cuerpos híbridos, a medio camino entre pez y tetrápodo. Aletas óseas que son en realidad protopiernas, cajas torácicas fuertes, escamas aún visibles, pero articulaciones pensadas para sostener el peso contra la gravedad terrestre. Ellos inauguraron el acto más audaz de toda la evolución animal: salir del agua y caminar. Imagínalo: un bosque silencioso, inmenso y húmedo, el aire saturado de olores vegetales, tierra aún blanda bajo capas de raíces, huellas de insectos gigantes sobre el barro, y un pez con pecho elevado, mirando la sombra de los helechos, respirando el aire tibio del atardecer. Con su cuerpo pesado, torpe, se desliza entre charcas y raíces. Siente tierra bajo su piel húmeda. Avanza, retrocede, vuelve a intentarlo. Los pulmones primitivos arden. El sol golpea la piel cubierta de escamas. Cada minuto es una lucha contra la deshidratación y el peso. Pero ese ser no lo sabe. Está haciendo historia. Ese acto, esa breve caminata titubeante sobre tierra firme, es el origen de cada paso humano, de cada zancada, de cada salto. Es el primer capítulo del linaje que llevará a los reptiles, aves, mamíferos y a nosotros. Mientras esos pioneros luchaban contra viento seco y sol abrasador, el planeta seguía transformándose. Los bosques devónicos devoraban dióxido de carbono. La atmósfera se enfriaba. El oxígeno se volvía abundante. El clima cambiaba a escala global. Las plantas aumentaron su complejidad. Hojas amplias, semillas primitivas, vasos conductores más eficientes. Sus raíces liberaban minerales y creaban suelos profundos. Los bosques comenzaron a regular lluvias, erosionar montañas, detener vientos. La vida vegetal dio forma a ríos, valles y costas. Por primera vez, los continentes ya no eran solo piedra, eran paisajes. Pero toda revolución trae consecuencias. A finales del Devónico, el planeta sufrió otra crisis masiva: cambios climáticos, falta de oxígeno en mares profundos, alteraciones en el ciclo del carbono. Los ecosistemas colapsaron. Los grandes peces acorazados desaparecieron. Muchas especies terrestres se extinguieron. Fue una de las 5 grandes extinciones de la historia. Pero también abrió espacio. Dio terreno a los tetrápodos para consolidarse, diversificarse y adaptarse. Porque así funciona la vida. Muere para renacer distinta. El Devónico dejó como legado bosques inmensos, atmósferas ricas en oxígeno, ríos cargados de vida y criaturas capaces de caminar sobre tierra firme. Dejó la herencia vegetal que hará posible insectos gigantes, bosques carboníferos y, siglos después, carbón fósil. Y dejó las primeras huellas de animales sobre el barro. Aquellas marcas, difusas, torcidas, casi tímidas, son quizá los testimonios más emocionantes de toda la paleontología, porque nos cuentan algo profundo. Hubo un día en que el mar dejó de ser suficiente, y la vida decidió buscar un nuevo horizonte. Cuando terminó el Devónico, la Tierra ya no era la misma. Los continentes se habían vestido de verde, los peces habían tocado la orilla y el aire vibraba con la novedad. Pero lo que vino después superó cualquier imaginación. Una época en la que los bosques parecían catedrales vivientes y los insectos alcanzaron tamaños monstruosos. Bienvenidos al Carbonífero y a la Permia. 2 actos consecutivos,
unidos por creación, grandeza y tragedia. Hace aproximadamente 360 millones de años, la vida terrestre se volvió exuberante. El planeta se cubrió con selvas inmensas de troncos huecos, helechos gigantes, equisetos y licopodios colosales. Los árboles no eran como los actuales. Sus raíces se hundían en suelos jóvenes, sus hojas formaban bóvedas verdes y férreas, y sus esporas volaban como polvo de oro sobre las marismas. Si pudiéramos caminar por esas selvas, nos parecerían irreales. Troncos más altos que campanarios, humedad que pesa sobre la piel, brumas tibias como un aliento de gigante. En el suelo, espesos mantos de hojarasca, acumulación tras acumulación, muertes vegetales lentas, madera enterrada y olvidada durante millones de años. Ahí nació algo que todavía mueve el mundo moderno: el carbón. Aquellos troncos caídos, incapaces de descomponerse por completo, pues aún no existían organismos capaces de deshacer la lignina con eficacia, se transformaron lentamente en enormes yacimientos negros, bosques convertidos en mineral, energía vegetal comprimida, el combustible de nuestras fábricas, locomotoras y ciudades. Pero el carbonífero no solo regaló carbón, también creó un aire sin precedentes. Las selvas liberaron oxígeno en cantidades nunca vistas. El nivel atmosférico alcanzó cifras imposibles para la era moderna. En aquel tiempo, respirar era casi como beber fuego. Y los seres vivos respondieron. Los artrópodos, que dependían del oxígeno para alimentar sus tejidos, crecieron hasta dimensiones siniestras. Meganisoptera, libélulas con alas de casi 1 metro. Artropleura, 1000 pies que podían medir más de 2 metros de longitud. Escorpiones capaces de rivalizar con un perro pequeño. Un paso por esos pantanos hubiera sido una visita a otro planeta. Troncos ciclópeos, raíces como columnas, insectos grandes como aves y un aire espeso y brillante. El mundo maduraba rápido. La vida se hacía poderosa. Mientras tanto, los primeros tetrápodos evolucionaron. De anfibios torpes surgieron formas más audaces, pulmones más eficientes, piel más resistente, reproducción menos dependiente del agua. La gran revolución del carbonífero fue silenciosa, pero definitiva. El huevo amniota. Una cápsula perfecta, capaz de proteger el embrión lejos de charcas y ríos. Esa innovación abrió la puerta a los primeros reptiles terrestres, criaturas que ya no necesitaban volver al agua para comenzar su vida. Con ese paso, la Tierra se convirtió en un tablero abierto. Montes, mesetas, desiertos, bosques, todo podía ser conquistado. Y así comenzó a crecer un nuevo linaje, el de los reptiles, y mucho tiempo después, el de los mamíferos. Pero el equilibrio es frágil. Hacia el final del carbonífero, los bosques comenzaron a retroceder. El clima cambió. Los continentes se agruparon lentamente hacia el sur, formando una sola masa colosal, Pangea. La humedad disminuyó. Las junglas se apagaron. Grandes pantanos quedaron sustituidos por regiones más secas, donde las plantas debieron hacerse más resistentes, más austeras. Y así entramos en la Permia, hace unos 290 millones de años. Este nuevo acto fue diferente desde el principio. Los continentes unidos significaron menos litorales húmedos, menos mares interiores, menos vapor. Lo que antes era cálido y selvático se transformó en vastas llanuras duras, desiertos rojizos y cadenas montañosas recién levantadas. Los bosques tropicales desaparecieron en gran parte. Las plantas se hicieron sobrias y austeras, gimnospermas robustas, coníferas primitivas, troncos eficientes y hojas resistentes. La fauna respondió a ese nuevo mundo. Los anfibios perdieron terreno. Los reptiles tomaron el relevo, y con ellos surgieron criaturas extraordinarias.
Entre los habitantes más impresionantes de la Permia estaban los sinápsidos, ancestros lejanos de los mamíferos. Sus cuerpos parecían reptilianos, pero sus mandíbulas y cráneos anunciaban algo distinto. Mayor musculatura, dientes diferenciados, metabolismo más alto. El símbolo de esa era fue Dimetrodon, con su vela dorsal inmensa, quizá reguladora del calor, y otros depredadores que inauguraban un tipo de dominio terrestre jamás visto. La Permia fue un laboratorio de ideas, cuerpos veloces, dentaduras especializadas, estrategias de caza, refugios excavados. El futuro se estaba escribiendo. Pero la historia no solo avanza con desarrollo, también con destrucción. Hace unos 250 millones de años, la Tierra vivió su peor noche. La mayor tragedia biológica de todos los tiempos, la extinción masiva del final del Pérmico. Las causas exactas aún se debaten. Vulcanismo gigantesco, liberación de metano, cambios extremos en la química de los océanos, enfriamientos bruscos, calentamientos insoportables. Sea cual sea la combinación, el resultado fue devastador. Desapareció cerca del 96% de la vida marina, 70% de la terrestre. Miles de linajes se apagaron sin dejar rastro. Trilobites que habían prosperado durante 300 millones de años se extinguieron para siempre. Muchos sinápsidos desaparecieron. Bosques enteros colapsaron. Los mares quedaron vacíos y fangosos. Las costas muertas y silenciosas. Fue como si el mundo se hubiera parado. El planeta que había llegado al esplendor vegetal y animal quedó reducido a una sombra. Oscuro, envenenado, fértil solo para hongos devoradores de cadáveres. Los científicos la llaman la Gran Mortandad. Fue el límite, el borde del abismo. Y sin embargo, la vida sobrevivió. A partir de las cenizas, un puñado de especies, reptiles resistentes, plantas sobrias, pequeños organismos marinos, inició la reconstrucción. Porque la Tierra siempre vuelve a empezar. La extinción permitió que nuevos grupos emergieran, entre ellos criaturas que pronto dominarían como nunca ninguna especie lo había hecho: los dinosaurios. Pero esa es otra historia, y nos espera en el siguiente capítulo. Hubo un tiempo, hace alrededor de 250 millones de años, en que la Tierra quedó suspendida en un silencio casi absoluto. Después de la gran mortandad pérmica, los mares se vaciaron, las costas se marchitaron y los cielos devolvían ecos de ceniza. Pero donde muchos ven final, la vida ve comienzo. El mundo entraba en el Triásico, una era de reconstrucción y de ambición evolutiva. Los continentes formaban aún un único cuerpo, Pangaea, una masa colosal rodeada por un océano inmenso, bañada por un clima duro, a veces seco, a veces extremo. Las playas eran vastas, los desiertos interminables, y los vientos quemaban la piel. La vegetación sobreviviente era sobria, coníferas resistentes, cicadáceas robustas, gingos primitivos. Nada de los exuberantes bosques carboníferos. Era un paisaje desnudo, casi mineral, pero lleno de posibilidades. Los mares, por su parte, se recuperaban lentamente. Corales nuevos aparecieron. Los peces volvieron a poblar las aguas, y en la superficie criaturas anfibias y reptiles intentaban recomponer el equilibrio perdido. La vida se aferraba con uñas y dientes. En esta era de reconstrucción surgió un linaje que cambiaría para siempre la historia del planeta: los arcosaurios. De ellos nacieron cocodrilos, pterosaurios, aves y los protagonistas indiscutibles del siguiente acto, los dinosaurios. Pero su conquista no fue inmediata ni fácil. Durante buena parte del Triásico, los dinosaurios eran apenas pequeños actores secundarios, ligeros, ágiles, de huesos delicados y proporciones modestas.
Competían con grandes reptiles depredadores y con mamíferos primitivos nocturnos y discretos. Sin embargo, poseían algo decisivo: un metabolismo más rápido, patas erguidas, huesos huecos, ligereza, eficiencia. La evolución les estaba preparando para tomar el escenario. Mientras tanto, los mares triásicos daban cobijo a criaturas fascinantes. En ellos reinaban los ichtiosaurios, reptiles marinos con forma de delfín, potentes nadadores, depredadores afilados. Largos hocicos llenos de dientes, ojos inmensos adaptados a las profundidades, un cuerpo aerodinámico pensado para surcar las aguas como cuchilla. Donde la tierra se endurecía, el mar se hacía hogar. Y sobre el cielo, los primeros pterosaurios extendían alas membranosas y se lanzaban a un elemento hasta entonces inalcanzable para los reptiles: el aire. Era el tiempo del experimento, del ensayo, del desafío. Pero el Triásico no duró para siempre. Hace aproximadamente 200 millones de años, la Tierra fue sacudida por otra extinción, menos brutal que la pérmica, pero lo bastante profunda para cambiar el equilibrio. Gran parte de los competidores de los dinosaurios desapareció. Y entonces, el escenario quedó vacío. Los dinosaurios subieron al trono. Tamizaron las costas, dominaron los bosques, poblaron llanuras extensas, aumentaron de tamaño, afilaron dientes, fortalecieron huesos, se diversificaron en decenas de linajes. La naturaleza había apostado por ellos. Así comenzó el Jurásico, hace aproximadamente 201 millones de años. La Pangea empezó a fracturarse. Grandes grietas geológicas dividían continentes. Mares nuevos surgían. Islas se formaban. Océanos se abrían como heridas profundas. Cuando el mundo se separa, la vida florece. Cada fragmento continental se convirtió en laboratorio. Cada región aislada, en un reino distinto. El clima se volvió más húmedo y cálido. Las selvas reaparecieron, aunque distintas a las carboníferas. Cipreses, coníferas, araucarias y palmeras primitivas alfombraron montañas y valles. Y en ese escenario, los dinosaurios entraron en su edad dorada. Los saurópodos elevaron colosales cuellos hacia las copas de los árboles. Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus. Animales tan enormes que el suelo temblaba bajo su paso. Cuerpos de decenas de toneladas, vértebras gigantes, corazones capaces de bombear sangre a alturas imposibles. Algunos alcanzaron longitudes de más de 20 metros. Eran los titanes pacientes del Jurásico, lentos, herbívoros, casi eternos. Pero donde hay coloso, hay cazador. Los terópodos se convirtieron en los depredadores supremos. Allosaurus, Megalosaurus y muchos más. Dientes cerrados, equilibrio perfecto, músculos afinados para correr y desgarrar. Y entre ellos, pequeños y ligeros, otro linaje se abría paso discretamente. Los primeros parientes de las aves. Plumas rudimentarias, huesos huecos, mandíbulas transformándose. La evolución escribía la partitura de los futuros cielos. Los océanos jurásicos también vivían un esplendor incomparable. Los plesiosaurios, con cuellos largos como serpientes de mar, deslizaban cuerpos poderosos bajo la espuma. Los pliosaurios, más compactos pero terribles, cazaban con mandíbulas capaces de partir tiburones. Y en las profundidades, gigantescos ichtiosaurios como el Ophthalmosaurus, con ojos enormes protegidos por anillos óseos, acechaban calamares y peces. Eran veloces, precisos, implacables. El mar había reinventado a sus monstruos. Surgieron también los primeros mamíferos verdaderos, pequeños, ágiles, nocturnos, cubiertos de pelo, alimentando a sus crías con leche. Su discreción los salvó. En un mundo dominado por gigantes, sobrevivir a la sombra era la mejor estrategia. Cuando los dinosaurios rugían al sol, los mamíferos despertaban bajo la luna.
El Jurásico fue una sinfonía de evolución: bosques húmedos, volcanes, placas tectónicas, mares llenos de colosos y cielos surcados por reptiles alados. Un mundo vibrante y peligroso, donde cada criatura parecía un experimento extremo. Pero esta grandeza llevaba una semilla silenciosa. El destino jamás permanece estable. La Tierra aún tenía giros guardados, y los jugadores que caminaban sobre sus llanuras aún no conocían el precio de su magnificencia. Porque tras el Jurásico llegaría otro tiempo, el Cretácico. Un periodo que pondría a prueba a los reyes del planeta y empezaría a preparar el escenario para nosotros. Y esa historia comienza en el próximo capítulo. Hace aproximadamente 145 millones de años, el Jurásico se despidió para dejar paso a otro espectáculo evolutivo. Si el Triásico fue resurrección y el Jurásico esplendor, el Cretácico fue sofisticación. Una tierra vibrante, cambiante, cubierta de follaje nuevo y habitada por criaturas que definieron la palabra gigante. Esta fue la última gran edad de los dinosaurios, y la más hermosa. Los continentes ya no estaban unidos. La antigua Pangea había quedado fragmentada en piezas que se alejaban lentamente unas de otras. Europa, Asia y Norteamérica se delineaban. África se desplazaba hacia el norte, Sudamérica se separaba rumbo al oeste, India emprendía su viaje solitario hacia el sur de Asia. Los océanos se ensanchaban como heridas, el mar bañaba regiones antes secas, se formaban costas nuevas, mares interiores, golfos y bahías. La geografía se volvía un tablero complejo, y con cada fractura, la vida encontraba oportunidades inéditas. El clima, en la mayor parte del Cretácico, fue templado y cálido. Las lluvias eran suaves y persistentes, los bosques se extendían por todas partes y los ríos serpenteaban entre valles impecables. Pero el cambio más fundamental fue silencioso y pequeño. Aparecieron las plantas con flores. Hasta entonces, los bosques habían sido dominio casi exclusivo de gimnospermas, coníferas, araucarias, gingos y cicadáceas. Pero las plantas con flores, las angiospermas, llegaron con pétalos delicados, semillas protegidas, colores, aromas y frutos. Esta revolución vegetal cambió para siempre la historia de la Tierra. Las flores atrajeron insectos que evolucionaron bocas, antenas y sentidos para aprovechar el néctar. Las plantas ganaron aliados para su polinización. Las semillas nutritivas empujaron la diversificación de mamíferos y aves. El tapiz terrestre se volvió un mosaico luminoso. Había prados, llanuras verdes, bosques densos y pantanos floridos. Y los herbívoros explotaron ese festín. Los dinosaurios cretácicos alcanzaron la cima de su diversidad. Había formas inimaginables, colosales, blindadas, cornudas, emplumadas. Los saurópodos aún caminaban como montañas vivientes, aunque ya no alcanzaban la abundancia jurásica. Los hadrosaurios, con cráneos ornamentados y crestas huecas para resonar sonidos, pastaban en manadas. Los ceratopsios, como Triceratops, portaban cuernos y escudos faciales que eran belleza y arma. Pero ninguna criatura representó mejor la ferocidad cretácica que el rey indiscutible, Tyrannosaurus Rex, un depredador de más de 12 metros de largo, toneladas de músculo, cráneo macizo y mandíbulas que podían triturar huesos. Sus dientes, gruesos como cuchillos de combate, se hundían con fuerza devastadora. Sus patas eran columnas de poder. Su mirada, un arma frío y precisa. En los mares, el terror tenía nombre propio también. Mosasaurus, Kronosaurus, tiburones ancestrales y plesiosaurios dominaban las aguas profundas. Sus cuerpos lisos cortaban los océanos como flechas vivientes.
y sobre los cielos los pterosaurios alcanzaban tamaños colosales, alas de más de 10 metros, cuellos largos, picos formidables. El Cretácico fue un catálogo de extremos. En el corazón de ese mundo aparecieron también los primeros pájaros verdaderos. Plumas refinadas, alas aerodinámicas, esqueleto ligero. Algunos planeaban, otros batían el aire con fuerza. Sus cantos primitivos empezaron a romper los amaneceres, y entre las raíces y madrigueras, los mamíferos crecían en variedad. Aunque seguían siendo pequeños, nocturnos y discretos, ya existían formas insectívoras, roedoras, corredoras e incluso acuáticas. En silencio, maduraban para una oportunidad que aún no sospechaban. Pero no todo fue luz. El Cretácico vivió crisis internas. Una de las más duras fue el llamado evento cenomaniano-turoniano, cuando los océanos perdieron oxígeno y muchas especies marinas desaparecieron. Los volcanes submarinos alteraban el equilibrio químico. Las aguas ardían con hierro y azufre. La respiración marina se volvió un acto de supervivencia. Y muchas criaturas no lo lograron. Pero la vida persistió. Siempre lo hace. Hacia los últimos millones de años del Cretácico, el clima empezó a enfriarse. En los polos aparecieron los primeros hielos estacionales. Algunos dinosaurios se adaptaron, desarrollaron plumaje más denso, metabolismo rápido, sentidos agudos para reinar bajo auroras polares. En el norte lejano vivió Nanoxaurus, un pariente del tiranosaurio, de menor tamaño, pero probablemente caliente, veloz y cubierto de plumas. Cazaba en noches interminables, siguiendo olores y sonidos en la penumbra ártica. El mundo de los dinosaurios era más variado y más avanzado de lo que solemos imaginar. Los antiguos titanes herbívoros convivían con bestias cazadoras, criaturas emplumadas, corredores rápidos y reptiles marinos de formas fantásticas. La Tierra bullía con energía, belleza y peligro. Nadie sospechaba que un reloj silencioso estaba cerca de dar la última campanada. Hace aproximadamente 66 millones de años, el cielo cambió. Un objeto venido del espacio, quizá un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro, cruzó la atmósfera a una velocidad inconcebible. En un instante, golpeó lo que hoy es la península de Yucatán. La explosión liberó energía equivalente a miles de millones de bombas. Las olas barrieron continentes. El aire se llenó de polvo y hollín. Los bosques ardieron. Las nubes de ceniza cubrieron el sol. Los días se hicieron noche. La fotosíntesis colapsó. Las cadenas alimentarias se derrumbaron y los gigantes desaparecieron. Dinosaurios no aviares, reptiles marinos, pterosaurios, gran parte de las plantas, muchos microorganismos marinos, todo quedó atrás. La era de los gigantes terminó, pero no fue el final absoluto. De entre las cenizas, un puñado de supervivientes heredó la tierra. Pequeños pájaros, insectos, reptiles resistentes y, sobre todo, los mamíferos. Ellos tomaron un mundo vacío y empezaron a llenarlo. La Tierra otra vez volvió a empezar, y la siguiente era ya no estaría dominada por criaturas colosales de huesos y escamas. Sería la historia de cerebros grandes, cuerpos calientes, crías amamantadas y miradas curiosas. Esa historia, la de nuestro linaje, comienza en el próximo capítulo. El silencio tras la caída de los gigantes debió de ser absoluto. Los rugidos desaparecieron. Los cielos quedaron libres de alas membranosas. Las aguas vacías de monstruos colosales. La vida había recibido una oportunidad terrible: recomenzar. Era el Paleógeno, hace unos 66 millones de años. Los continentes seguían viajando, aunque ya comenzaban a dibujar el mapa que conocemos. Sudamérica se apartaba. África se empujaba hacia el norte. India
avanzaba hacia Asia para levantar, con el tiempo, las cumbres más altas de la Tierra, los Himalayas. Los mares se ensanchaban, el clima era más cálido que el actual. Los bosques tropicales cubrían enormes franjas del planeta. Un verde espeso, húmedo, caliente, que latía bajo cielos brumosos. Y allí, entre raíces y sombras, ocurrió algo decisivo. Los mamíferos, antes tímidos, insignificantes, nocturnos, se multiplicaron. Pequeños insectívoros se convirtieron en cazadores. Roedores se hicieron veloces. Ungulados vagaron por llanuras húmedas. Y algunos gigantes emergieron como reyes de la selva. Un nuevo tipo de dominio había comenzado. No el de los huesos ciclópeos, sino el de la inteligencia, la sangre caliente y el cuidado maternal. En los mares, la transformación fue igual de espectacular. Algunas bestias terrestres dieron un paso inesperado. Volvieron al agua. Antiguos parientes de vacas y ciervos evolucionaron hacia formas anfibias y luego definitivamente marinas. Sus patas se transformaron en aletas, sus cuerpos se hicieron hidrodinámicos y sus orejas se adaptaron a escuchar bajo las profundidades. Así nacieron los cetáceos, ballenas, delfines, orcas, criaturas que hoy parecen completamente marinas, pero cuyos ancestros caminaron sobre tierra firme. La evolución, una vez más, recordaba que no avanza en línea recta, es danza, retorno, adaptación. Mientras tanto, en tierra se levantaban colosos peludos. Durante el Eoceno y el Oligoceno, hace entre 40 y 30 millones de años, aparecieron animales tan impresionantes como muchos dinosaurios, entre ellos los Paraceratherium, mamíferos gigantes emparentados con los rinocerontes, que alcanzaban casi 5 metros de altura en la cruz. Sus cuellos largos y poderosos les permitían arrancar hojas de árboles altos. Un ser humano no habría llegado ni hasta su pecho. Su cuerpo debía parecer una colina en movimiento. Pero estos titanes no fueron eternos. El clima cambió, los bosques retrocedieron y la competencia aumentó. Nuevos herbívoros ocuparon los llanos y ellos desaparecieron. La Tierra rara vez otorga la inmortalidad. El planeta entró en el Neógeno hace unos 23 millones de años. Los continentes ya ocupaban casi la posición actual. África se fusionó con Eurasia. El Mediterráneo nació y los océanos comenzaron a tomar su forma moderna. El clima se volvió más seco. Las selvas retrocedieron y fueron reemplazadas por sabanas, estepas, praderas. Y en esos espacios abiertos, ciertos mamíferos desarrollaron ojos frontales, cuerpos ágiles, manos prensiles. Aprendieron a usar herramientas simples, a trepar, a comunicarse de forma más compleja. Eran los primates. Entre ellos, en las ramas altas se afinaban cerebros que buscaban patrones, soluciones y refugios. Se almacenaban recuerdos, se creaban relaciones. Y, sin saberlo, la historia del pensamiento acababa de empezar. Mientras tanto, los océanos y cielos se llenaban de formas nuevas. Las aves se diversificaron con plumas, cantos y vuelos cada vez más precisos. Los caballos, pequeños y en bosques, se transformaron en corredores veloces de llanura. Los felinos afilaron garras silenciosas. Los elefantes desarrollaron colmillos y memoria ancestral. Por primera vez desde el Carbonífero, el hielo regresó a la Tierra. Grandes glaciaciones azotaron los polos, cicatrizando continentes y tallando montañas. La naturaleza se hizo más dura, y con ella la vida más resistente. Entre las llanuras africanas caminaban criaturas distintas. Primero, bípedos tímidos, que se levantaban sobre dos piernas para ver más lejos, para ahorrar energía, para liberar las manos. Luego, seres capaces de tallar piedra para cortar carne o abrir tuétanos. Más tarde, guardianes del fuego, autores de lanzas, narradores de historias.
Hace alrededor de 300.000 años, apareció un simio diferente, con manos delicadas, voz moldeable, mirada profunda, memoria implacable. Nosotros, Homo sapiens, animales capaces de imaginar lo que no existe, de recordar el pasado y temer el futuro, de pintar cuevas, tallar música, enterrar a sus muertos y preguntarse por las estrellas. Ningún otro ser lo había hecho. Con nuestro ascenso, nada volvió a ser igual. Domesticamos fuego, animales, semillas, levantamos ciudades, templos y máquinas, trazamos mapas, rompimos montañas, desviamos ríos, inventamos dioses y derribamos bosques. La línea entre creación y destrucción se volvió cada vez más delgada. El Holoceno, los últimos 10.000 años, vio florecer agricultura, comercio, guerras, lenguas, mitos y ciencia. En un suspiro geológico, transformamos la Tierra más que cualquier otro organismo antes de nosotros. Pero esa fuerza tiene un precio. Bosques desaparecen. Especies se borran para siempre. El clima tiembla. Los océanos se calientan. Y muchos científicos advierten que vivimos el sexto gran evento de extinción, provocado no por volcanes ni asteroides, sino por la ambición humana. Por primera vez, la amenaza no viene desde fuera. Somos nosotros. Algunos entonces se preguntan, ¿es esta realmente la cúspide de la evolución? ¿O el comienzo de algo más? ¿Estamos dando forma a un futuro brillante o abriendo la puerta a una nueva noche glacial? La respuesta aún no existe, pero sí hay certeza en algo. La vida ha sobrevivido siempre, a rocas ardientes, glaciaciones, lluvias apocalípticas, mares sin oxígeno, volcanes sin descanso, y aunque nosotros desapareciéramos, el planeta sanaría, nueva vida surgiría. Nuevos árboles, nuevos océanos, nuevas criaturas. La historia de la Tierra no es tragedia, es renacimiento perpetuo. Pero mientras seguimos aquí, podemos elegir ser algo más que depredadores ciegos. Podemos ser guardianes, narradores, sembradores. Y si esta historia te ha hecho recordar que habitamos un milagro, un punto azul palpitante en medio del vacío, entonces te pido algo sencillo. Suscríbete al canal para seguir viajando juntos, para seguir mirando hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, porque la Tierra es memoria. Y nosotros, por un instante fugaz, somos sus ojos.